Vamos a orar. Querido Señor, en este momento vamos a abrir tu palabra, vamos a hablar de ti. Qué gran responsabilidad. Pero hemos venido, Señor, un grupo de tus hijos en medio de una situación amenazante, especialmente aquí en la Florida. Y hoy queremos, Señor, la manifestación de tu poder para que entendamos tu palabra, pero queremos la manifestación de tu poder para que tú pongas un escudo alrededor de este lugar. Y que aquí no haya ninguna situación de enfermedad, Señor. Que nosotros no seamos instrumentos de transmitir una enfermedad que está amenazando al mundo. No queremos tampoco decir que nosotros somos mejores y que porque oramos tú nos haces caso. Simplemente nos ponemos en tus manos. Nuestra vida está en tus manos. Nuestra vida estaba en tus manos antes del coronavirus. No cambió nada. Ahora simplemente hay una amenaza que está amenazando al mundo, Señor. Pero tú tienes el control de nuestros días. Y por eso, Señor, te entregamos para que en nuestra vida se haga tu voluntad. Y hoy, Señor, te pedimos que podamos escuchar tu palabra y tú nos puedas enseñar una vez más para seguir tu agenda. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a abrir las Biblias en Juan capítulo 4. Y hoy no traje los versículos en el PowerPoint, así que voy a pedir que prendan las luces a los encargados para que la gente pueda seguir o en sus teléfonos, en ese caso no necesitan luz, pero el que trajo la Biblia en pasta, entonces sí pueda seguirla, pueda leerla. Por supuesto, todavía no tenemos demasiado personal en la iglesia y por eso cuando digo prendan las luces, tardan como 10 minutos para prender las luces. Pasa con la mesa, todo, o sea, estamos haciendo lo que podemos, pero acá no paramos, seguimos avanzando a pesar de las circunstancias. Y por eso los invito a abrir en Juan capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice así: Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y quiero detenerme específicamente en este versículo, en el versículo 4, que dice, y le era necesario pasar por Samaria. Recuerden que Jesús vino a mostrar quién es Dios. ¿Y por qué a Jesús le era necesario pasar por Samaria? Le era necesario pasar por Samaria porque en Samaria había alguien necesitado. Había alguien necesitado y no solamente estaba necesitado, sino alguien que había sido marginado. Y ese alguien no era un hombre, sino que era una mujer que había sido marginada. Y dice que a Jesús, que es Dios con nosotros, le es necesario pasar por Samaria. ¿Y quién era esta persona necesitada y marginada? Esta persona necesitada y marginada era una persona que había tenido 5 matrimonios y ahora en la relación que estaba, la persona con la cual estaba no era su marido, era el marido de otra. Y dice que a Jesús se le hace necesario pasar por Samaria. Jesús era Dios en la carne y Jesús se le hace necesario pasar por Samaria para poder encontrarse con una persona marginada por la iglesia moral. ¿Cuál era la iglesia moral? La iglesia moral era la iglesia judía, una iglesia que hablaba de la obediencia, obediencia, obediencia a la ley de Dios, obediencia a la ley de Dios, obediencia, obediencia, obediencia. Y en las iglesias donde se predica obediencia, hay apariencia. La iglesia judía había creado caminos para evitar pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque la iglesia judía odiaba a los samaritanos porque tenían una doctrina diferente. Porque los samaritanos decían que había que adorar en el monte Gerizim y ellos decían que había que adorar en el monte Sión. Y los samaritanos decían que había que adorar en el monte Gerizim porque en la Torá, en los 5 primeros libros que eran los que ellos seguían, decía
que el lugar de adorar era el monte Gerizim. Pero ellos después, cuando vieron que David puso el templo en el monte Sión, los judíos decían que era el monte Sión. O sea, que los dos pueblos con la Biblia defendían su doctrina. Y los dos pueblos se odiaban. Y el pueblo judío, Jesús tenía que subir de Jerusalén a Galilea. El pueblo judío, para pasar de Jerusalén a Galilea, que los dos eran lugares judíos, por entre medio tenía que pasar por Samaria. Entonces, para evitar tener contacto con los samaritanos, habían creado un camino que evitaba Samaria, que llevaba muchos más días, pero ellos estaban dispuestos a perder tiempo con tal de no cruzar por el suelo samaritano. Y Jesús creó un camino nuevo. Un camino que pasaba por el pueblo odiado. Jesús no transitó el camino de la iglesia. No transitó el camino que la iglesia había creado para evitar encontrarse con aquel que odiaba. Jesús abrió caminos porque Jesús no vino a seguir la iglesia. Jesús es la iglesia. Y Jesús era necesario encontrarse con una mujer fracasada, con una mujer moralmente abatida, con una mujer que se había equivocado, con una mujer que había metido la pata, con una mujer que había sido condenada, con una mujer que había sido segregada, no solamente por los judíos por ser samaritana, sino por su propio pueblo samaritano, porque había ido en contra de la obediencia que ellos también predicaban. Porque los samaritanos predicaban tanto la obediencia como los judíos, nada más que tenían doctrinas diferentes. Pero quiero decirte algo, Jesús no vino a plantar una iglesia moral. Él vino a plantar una iglesia salvadora. La iglesia moral que predica la obediencia, lo único que hace es producir fracasados e hipócritas. Hay que obedecer, hay que obedecer. La obediencia, cuidado con predicar mucho la fe, porque hay que obedecer. Y lo único que produce esa iglesia es gente que por afuera obedece, hipócritas, sinceros. No estamos diciendo que la iglesia moral no es sincera. Y produce fracasados. Porque hay aquellos que sienten que obedecen, se sienten con la autoridad de condenar a aquellos que han fracasado. La iglesia salvadora no predica la obediencia, predica a Jesucristo. Y eso produce cristianos transformados y amantes leales a Jesús. No te confundas, ¿eh? Jesús no vino a plantar la iglesia pecadora. ¿Cuál es la iglesia pecadora? Cristo te ama, no importa cómo vivas. Haz lo que quieras, lo que se te antoja, porque tú no tienes que hacerte a la imagen de Jesús, reflejar la imagen de Jesús, sino que Jesús va a reflejar tu imagen. No, esa es la iglesia pecadora. También es una iglesia fracasada. No, Jesús vino a plantar la iglesia que transforma. Pero Jesús no habló de la transformación, habló de Él. Porque lo único que transforma es la persona de Jesús. Y eso la iglesia moral no le gustaba. Jesús creó caminos nuevos. Jesús tiró las barreras. Jesús se acercó a aquel que estaba necesitado. Y por eso hoy yo quiero decirte, especialmente a aquella persona que viene fracasada, aquella persona que viene, sabe que es segregada. Hoy Jesús salió a tu encuentro. Es que, pastor, yo me he divorciado y en la iglesia todavía me siguen mirando de reojo cuando sale mi nombre y me siguen mirando de reojo. Sí, Jesús vino a tu encuentro porque Jesús vino para salvar. Hemos creado una iglesia donde solamente pueden subir a la plataforma aquellos que no se han equivocado. Y me acuerdo en una iglesia que fui pastor, no les estoy hablando de teoría, que fui pastor, una mujer que le había sido infiel a su marido y que se había ido con otro, se había confundido, había andado por el mundo.
decidió rebautizarse. Y me acuerdo cuando estábamos en la junta diciendo que ella iba a ser miembro de iglesia, la gente decía, no la podemos subir a la plataforma, que se bautice, pero no la podemos subir a la plataforma. ¡Qué ridículo! Iglesia moral, iglesia de hipócritas, porque aquel que no predica a Cristo no tiene transformación, tiene simplemente acciones correctas, pero su corazón está tan contaminado como el pecador que se anima a no ser hipócrita. Tiene exactamente los mismos deseos y los mismos pensamientos que aquel que cayó en pecado, pero porque quiere permanecer en la junta, porque quiere subir a la plataforma, porque quiere tener un puesto en la iglesia, porque quiere ser respetado moralmente, no lo hace, pero realmente envidia a aquel que tiene la libertad de hacerlo. Y es por eso que nosotros vemos que la hipocresía era el peor pecado que Jesús veía en esta tierra. Y la hipocresía siempre se manifiesta en condenación a aquellos que se equivocan. ¿Quieres ver a alguien que está en pecado? Es alguien que está condenando a otro. Es alguien que no tiene compasión con aquel que se equivocó. Sin embargo, Jesús viene a mostrar otra iglesia porque Jesús es la iglesia y Él abre un camino donde la iglesia no quería transitar y se mete en ese camino porque le era necesario encontrarse con una mujer rompe matrimonios. ¿Te gustaría ir a esa iglesia? ¿Qué iglesia? La iglesia que Jesús estaba plantando estaba escandalizando a todo el mundo. Y esa es la iglesia que quiere plantar a Dios. Una iglesia para pecadores, justamente, de los cuales tú y yo somos los primeros. Está bien, hagamos un alto. La samaritana. No me voy a concentrar ahora en este momento en la samaritana. Pensemos lo que significaba lo que Jesús estaba haciendo. Pensemos en la mujer que era esposa del samaritano, que ahora era el amante de la samaritana. Pensemos en la víctima de la samaritana. La samaritana le robó el marido a alguien. Y ahora viene Jesús, Dios con nosotros, y le es necesario abrir un camino donde nadie se metía para encontrarse con la mujer que le había roto el matrimonio a ella. ¿Qué le decimos a esa mujer? Si tú fueras esa mujer, ¿irías a la iglesia que está plantando Jesús? Yo no iría a esa iglesia. ¿Cómo? Está eligiendo de discípula a la que me robó el marido. Y la suben a la plataforma después. El Evangelio rompe todos los esquemas. Dios nos rompe todos los esquemas. Porque lo que hace Dios es tirar todas las barreras y ponernos a todos al mismo lugar. A Jesús le era necesario encontrarse con la samaritana, porque indirectamente le era necesario que la víctima de la samaritana también aprenda a perdonar. Porque si la víctima de la samaritana no aprendía a perdonar, nunca iba a dejar de ser una mujer herida por su divorcio, por la infidelidad de su marido. Qué tremendo que es el Evangelio. Para aceptar el Evangelio hay que pasar por un dolor muy grande, que nos trae la sanidad y que nos trae la verdadera felicidad. Pero para eso debemos dejar que Jesús rompa todos nuestros esquemas. Y nosotros tenemos que decidir si queremos tener aquí una iglesia moral o una iglesia salvadora, donde los pecadores puedan venir a encontrarse con Cristo y que puedan subir a la plataforma. Y no te confundas, no estoy hablando, porque yo sé que alguien puede estar enojado ya con todo lo que estoy predicando. Yo no estoy hablando de los que están en pecado puedan subir a la plataforma. Y no me voy a poner acá a decir, no, tú estás en pecado, no vas a subir a la plataforma. Jesús vino a salvarnos del pecado porque el pecado no le hace mal a Jesús, nos hace mal a nosotros. Y cuando no conocemos a Jesús, tanto los moralistas como los que están en pecados piensan que el pecado es verdadera felicidad.
Porque los moralistas tienen ganas de pecar. No lo hacen porque quieren salvarse. Pero si hoy pusiéramos en el manual de iglesia, desde mañana se puede adulterar por 10 días, posiblemente el 90% de la iglesia se va a adulterar porque le dieron permiso. Porque somos unos reprimidos. Y alguien puede decir, ¿cómo sabe, pastor, que somos unos reprimidos? Porque dentro de las iglesias cristianas hay condenación. Y cuando hay condenación hay gente reprimida, es una ley. No lo digo yo, lo dice Jesús. Y no le queremos dar oportunidad a las personas que se han equivocado en el pasado porque se equivocaron en el pasado. Y hacemos banditos y cada vez que sale el nombre de la persona empezamos a hablar de la persona y empezamos a tirar una cosita por acá, una cosita por allá. Hay un montón de cuestionamientos porque la persona se equivocó hace 5 años. ¿Qué entendimos del Evangelio? ¿A quién seguimos? ¿Seguimos a la iglesia judía o seguimos a la iglesia que plantó Jesús? Jesús vino a romper todas las barreras. Había una oración que tenía la iglesia judía, no la iglesia, sino que los hombres judíos, no era que era una ley, pero se nos dice que los hombres judíos oraban todas las mañanas y decían, Señor, gracias por no haber nacido perro, por no haber nacido extranjero y por no haber nacido mujer. La iglesia moralista hace estancos. Y es como dicen, al moralista le gustan las jerarquías. Entonces le gusta decir los importantes, los no importantes, el varón, no la mujer, el varón solamente puede hacer esto, la mujer. Y yo sé que me estoy metiendo en un lugar que genera mucho debate, pero mi idea no es aquí traer dogma y decir yo estoy correcto, no, sino que pensemos y le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Porque ni yo soy el Espíritu Santo, ni tú lo eres. Pero aquel que se entrega a Cristo es llevado a toda verdad. Si bien Dios dio roles específicos a cada sexo, y el varón es el sacerdote de la familia, y algunos dicen el varón es el sacerdote de la iglesia, y creo que sí, posiblemente, pero eso no quita que la mujer no lo pueda hacer. Yo, por ejemplo, no le pude dar pecho a mi hijo cuando nació. ¿Por qué? Porque soy varón. Y esto no lo podemos cambiar, es así. Pero sí le pude dar la mamadera. Y no era peor leche que la del pecho. O sea que yo podía darle leche. Lo que no podía era darle pecho. Entonces el hecho que Dios haya asignado ciertas funciones a alguien no excluye a la otra persona que no puede hacer la misma función de otra manera, pero la puede hacer. Pero a nosotros nos encanta decir, no, este sí, este no. Y pasa en todos los niveles. En las iglesias muchas veces se encuentran que solamente los antiguos, porque los otros no tienen experiencia, así como en los trabajos. Vieron que alguien se gradúa y dice, va a buscar trabajo y dice, tiene que tener 35 años de experiencia. Y son todos jóvenes. Y a la vez tiene que ser joven y sin arrugas. Y son imposibles. Y en las iglesias se forman clanes de personas también profesionalizadas que no dejan lugar a los nuevos porque son nuevitos. Entonces cada vez que el nuevo levanta la mano dice, no, bueno, vos ya vas a entender, todavía no entendés todo. Nosotros somos tercera generación adventista. Te faltan 3 generaciones para llegar a la junta de iglesia. ¡Qué ridículo! Esa no es la iglesia que vino a plantar Jesús. La iglesia que vino a plantar Jesús vino a tirar todas las barreras y a darle oportunidad a todos. La iglesia de Jesús es una iglesia de todos, no es una iglesia de algunos. Pero a nosotros nos gusta, nosotros. Nos sacaron. Nadie saca a nadie. Te metes cuando hay oportunidades para servir y sirves. Pero si estás esperando que te den un cartel cada vez y con un pergamino diciendo te necesitamos porque se hizo un agujero en la iglesia. Sirve. Está dispuesto a servir donde sea, porque no hay funciones más importantes y menos importantes en la iglesia. Hay funciones de más responsabilidad y menos responsabilidad. Y si sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero ¿cómo salió de director esta persona que recién entra a la iglesia? Cuando hay personas que hace 40 años están en la iglesia. ¿Quién eres tú?
¿Es que los años te capacitan para la función o es Cristo y el Espíritu Santo que te dan los dones? Jesús vino a tirar todas las barreras. Y por eso cuando Jesús llegó al pozo de Jacob, los discípulos se fueron a comprar y él se sentó en el pozo. Y cuando él ya estaba sentado en el pozo, cuando se sentó en el pozo vino una mujer, la mujer de la cual estamos hablando. Una mujer rompe matrimonios. Y cuando vino esa mujer por la cual Jesús había venido y había hecho el alto, que dice la Biblia que él estaba cansado, estaba soportando el calor del sol, Dios está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para alcanzarte. Es más, te viene buscando hace rato. Y allí estaba Jesús. Y entonces esta mujer llegaba con su cántaro a buscar agua al mediodía, según lo que dicen muchos, es por el hecho, venía un momento donde no había nadie, porque parece que ella se había encontrado con la esposa del amante, y la esposa del amante le había hecho un escándalo tan grande la última vez que había atrevido a juntarse con las otras mujeres que ella tuvo que empezar a venir cuando estaba sola. Pero, ¿ustedes creen que una persona que rompió 5 matrimonios está feliz? Si tú crees que una persona que rompió 5 matrimonios está feliz porque le ves una sonrisa y porque aparece en Facebook sonriendo, tú no entendiste nada, no entendiste lo que es el pecado. Evidentemente estás tan lejos de Cristo como la persona que rompió 5 matrimonios, porque una persona que rompió 5 matrimonios no puede ser feliz, es una ley. Es una ley. Una persona que adultera no puede ser feliz, es una ley, pero nosotros pensamos que es feliz adulterando y por eso lo queremos castigar cuando adultera, porque nosotros decimos, si yo no lo hago y me he reprimido tanto por ser fiel a mi esposa, ¿por qué él va a tener la libertad? Castiguémoslo. La mujer se acercó, no se acercó, estaba lejos, porque la costumbre decía que cuando había un hombre era de muy mal, la mujer tenía que esperar hasta que el hombre se vaya y recién ir a buscar agua o entrar en el contexto donde estaba moviéndose el hombre. Es más, ella se dio cuenta por la vestimenta que él era judío y entonces eso más tuvo que esperar. Pero entonces Jesús dice algo. En el versículo 7 dice, llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo que, dame de beber. Y muchas veces se usa este pasaje para mostrar las estrategias para predicar el Evangelio. Y hay una sola estrategia para predicar el Evangelio. Es amar como Jesús amó. Esa es la estrategia principal. Pero cuando Jesús le dice, dame de beber, no estaba simplemente pidiéndole un favor. Él estaba pretendiendo que ella se acerque y que rompa esa barrera de distancia que se había generado artificialmente y que venga y le dé de beber. Pero Jesús no esperaba agua de ella, Jesús venía a darle agua a ella. Pero para eso necesitaba tenerla cerca, entonces le dice, dame de beber. Y cuando ella le dice, dame de beber, cuando Jesús le dice, dame de beber, ella se da cuenta que acá hay algo raro. Este hombre está rompiendo barreras que se han instaurado culturalmente, eclesiásticamente, está rompiendo la tradición, porque cuando me dice dame de beber, quiere decir que yo me tengo que acercar donde él está y sacar agua en su presencia. Y no solamente eso, que yo soy mujer, sino que también él es judío y yo soy samaritana, y judíos y samaritanos no tienen nada que ver, no se tratan. Los judíos especialmente no tratan a los samaritanos. Entonces Jesús cuando le dice dame de beber, dice, yo no estoy siguiendo los caminos de la iglesia institucional. Yo soy el camino. Y quiero que vengas y estés conmigo. Cuando la mujer le dice, pero ¿por qué tú me dices que te debe beber si tú eres judío y yo samaritano? En el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿A qué está queriendo llamar Jesús la atención de la mujer? No es al agua, sino ¿a quién? A él. Si tú supieras quién soy yo, tú tienes que saber quién soy yo, y cuando tú sepas quién soy yo, entonces me vas a pedir el agua que te va a saciar.
Ahora, nosotros, la iglesia moral no predica de Jesús, predica del agua. Hay que tomar agua, hay que tomar agua, hay que tomar agua, pero se olvidan del dador del agua y no predican al dador del agua. Y tienen miedo que si predicamos al dador del agua, la gente no tome agua, entonces hablan del agua. Hablan de la obediencia. Cuando nosotros tenemos que predicar a aquel que nos transforma y que nos hace obedientes. Pero la cuestión no es hablar de la obediencia, es hablar de Cristo. Es llevarnos a la fuente. Y cuando nosotros nos encontramos con la fuente se hace cargo de darnos no solamente agua, sino nos da comida, nos da todo. En Él recibimos todo. Y eso era lo que necesitaba esta samaritana rompe matrimonios. Versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y ahora esta mujer comienza a ver que estaba frente a alguien diferente. Versículo 13 dice, Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús sabía que el Espíritu Santo había estado trabajando con esta mujer. Y cuando esta mujer tenía que venir todos los días sola, en el pleno calor del día a sacar agua, una sed de algo mejor se despertaba en su vida. Como toda persona que está en pecado tiene una sed de algo mejor, que no sabe cómo encontrar, no sabe cómo saciarla. Y Jesús entonces toma lo material para llevarlo a lo espiritual. Si tú te sigues saciando del agua, vas a tener sed. Y ahora Jesús empieza a entender, empieza a mostrarle a esta mujer que Él la entiende a ella. A pesar que ella no sabía lo que Él sabía, que Él sabía lo que ella pensaba que Él no sabía. Jesús entendía que esta mujer había caído en todos sus problemas porque tenía una carencia de amor. Y esa es la raíz de todo problema espiritual, problema moral, problema como lo llames. Es carencia de amor. Y algunos tratan de llenar esa carencia de amor con moralidad, haciendo fuerza para no equivocarse, para ser respetados y sentirse que son importantes porque como les falta el amor se siente que no son nada si no tienen eso. Y trabajan por eso, por tener una moralidad intachable. Otros trabajan por tener títulos. Y estudian, y estudian, y estudian. Y entonces cada vez que hablan con ellos, ellos les resaltan que son doctores o lo que sean, como quieren decirle. Y vemos muchas veces que la gente se cambia el nombre, ni bien se gradúan, parece que un título les cambia el nombre. Ya no se llaman más Joel Barrios, sino que ahora se llaman doctores. Y no estoy criticando, ese es el problema de Joel Barrios también, a mí también. Pero esas son aguas que nos traen sed continuamente, porque el día que no me llaman doctor ya me siento vacío. Otras personas tratan de llenar su cuenta bancaria y tener una cuenta para que los respeten. Y entonces toda su seguridad depende de esa cuenta bancaria. Y mientras tienen la cuenta bancaria se ven muy seguros. Pero lo que están haciendo es queriendo llenar la falta de amor con esa cuenta bancaria. Todas nuestras falencias, todas nuestras carencias tienen que ver con una falta de amor. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a entender quién es Dios, porque si todas nuestras carencias tienen que ver con una falta de amor, entonces quiere decir que lo que viene a mostrarnos Dios es su amor. Y por eso dice el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Jesús quería que esta mujer samaritana pueda pueda empezar a sospechar que era amada por alguien y no simplemente codiciada. Y era amada por alguien que tenía la autoridad de condenarla como nadie. Porque si había alguien que tenía autoridad para condenar, era Jesús. Y Jesús dijo, yo no he venido para condenar. ¿He venido para qué?
para salvar, porque Jesús era Dios con nosotros, era mostrándonos en forma de un ser humano quién es el Dios todopoderoso e infinito creador del universo. Se hizo hombre para mostrarnos que nos ama. La mujer se le despertó la necesidad de recibir aquello que le estaba ofreciendo Jesús. Y en el versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y ahora vino. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer, no tengo marido. Era una respuesta ya que automática. No tengo marido. Y Jesús le dijo, en esto realmente estás siendo veraz. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes es un amante, no es un marido. Con nosotros quizás te casaste, pero con este te sientes tan fracasada que ya no quieres intentar un compromiso más. ¿Sabes qué? Jesús entendía los fracasos de la samaritana como entiende tus fracasos. Porque Jesús no te condena porque te divorciaste. Él lo que quiere que entiendas es que es amar. Y no está preocupado como diciendo, se divorció y ahora si se viene a mí, que deje todo y que dejes la persona con que está y que deje los hijos que tuvo con esta persona y que vuelva a la original, al primer marido. Tuvo 5, que vuelva al primero, porque entonces tiene que sacar el pecado de la iglesia o hay que sacar el pecado. Es que el pecado no está fuera de nosotros, el pecado está dentro nuestro. A Dios no le interesa que vuelvas con tu primer marido, a Dios le interesa que dejes el pecado porque el pecado te hace mal y le hace mal a la gente que está alrededor tuyo. Ya has herido a demasiadas personas, dice Jesús, pero yo sé que los heriste porque estás confundida, porque estás confundido. Y entonces ahora lo que quiero es que aprendas y que aprendas a amar como yo amo. ¿Por qué has tenido 5 maridos? Has tenido 5 maridos porque siempre que te divorciaste pensaste que la culpa era del otro. Entonces, como siempre pensaste que la culpa era del otro, tú decías, voy a conseguir otro y con este voy a ser feliz. Y resulta que va el segundo y resulta que el segundo también tiene la culpa. Y va el tercero y el tercero también tiene la culpa. Y el cuarto, ya empieza a haber una sospecha que algo funciona mal. Y el quinto, ya no quiero, ahora sí quiero simplemente un amante porque todos los hombres son iguales. Así razonamos cuando estamos lejos de Dios. Nos empezamos a defender a nosotros mismos para justificar nuestras acciones porque estamos confundidos con respecto a nosotros mismos. No sabíamos quiénes somos de tantos errores que cometimos. Y yo quiero decirte que Jesús viene a decirte que tú no eres tus errores. Jesús viene a decirte que tú eres su victoria. Si es que estás dispuesto o dispuesta a tomar del agua de la vida. Porque Jesús no vino a plantar una iglesia moral. Vino a plantar una iglesia salvadora. Una iglesia donde hasta el más pecador tiene oportunidad. Y no solamente de bautizarse, sino también de subir a la plataforma. Y no solamente de subir a la plataforma, sino de también predicar un sermón, aunque haya tenido 5 matrimonios. Y es más, el que recibe del agua de la vida, cuando la reciba, con esta última persona que ha tenido, va a ser fiel y fiel hasta la muerte. Porque Jesús vino a salvar. Y vino a salvarnos del pecado que nos hace tanto daño a nosotros. Y siempre que estamos en pecado le hacemos daño a los que están alrededor nuestro. Y entonces, cuando Jesús le dijo eso, le reveló. Dice, bien has dicho, Jesús le dijo, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y enseguida la mujer saltó. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte para nosotros, pero vosotros, ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
¿qué tiene que ver donde se adora con lo que Jesús le estaba diciendo? ¿Qué tiene que ver? Nada. Pero ¿por qué saca esto? Porque esta samaritana era parte de la iglesia moral también y había aprendido las mañas de la iglesia moral. Y la iglesia moral, cuando no quiere enfrentarse con una verdad, empieza a pelearse doctrinalmente con las personas. Y empieza a hacer separaciones doctrinales y empieza a decir, tú crees esto, yo creo esto. Y Jesús entendía eso también, que era un mecanismo de defensa. Toda persona que está haciendo énfasis doctrinal es porque Jesús le está señalando un pecado y no quieren aceptar ese pecado, entonces se van a la doctrina. Y me acuerdo de una persona que yo admiraba mucho y que predicaba santidad y predicaba obediencia y santidad y obediencia. Y yo admiraba mucho lo que decía, que muchas cosas que decía eran verdad. Pero un día estaba en la oficina de un amigo de esta persona y resulta que este amigo, cuando estábamos haciendo una cosa en la computadora, aparece de repente una pantalla y era un montón de mujeres desnudas. Y este amigo se puso, como yo estaba al lado de él, se puso nervioso y empezó a escribir y decir, ¿cómo me estás mandando esto? Y entonces me dice, ¿sabés quién me manda esto? Y le digo, no sé quién es. Y era el que predicaba obediencia y santidad. Es que nosotros muchas veces utilizamos la obediencia para tapar el pecado, el orgullo que tenemos en nuestro corazón. Y queremos engañarnos a nosotros mismos que porque enseñamos la doctrina correcta estamos correctos en el corazón. Y eso fue lo que quiso hacer la samaritana, dejar de hablar de su pecado. Pero Jesús todo lo aprovecha. Y lo aprovecha con amor. Jesús le dijo, mujer, versículo 21, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Jesús dijo, mira, mujer, sí, nosotros estamos divididos de que si el monte Sión y el monte Gerizim estamos divididos en la doctrina. Quiero decirte que va a llegar un momento que la doctrina no va a interesar. Lo que va a interesar es con quién estás, es a quién tú adoras. Y ese momento ha llegado. Y yo creo que Jesús hoy diría exactamente lo mismo. Ese momento ha llegado. ¿Cuál es el momento que ha llegado? Tenemos que adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu? En espíritu quiere decir en entrega. Ustedes saben que la carne es una cosa y el espíritu en otra en la Biblia. ¿Qué son las obras de la carne? Las obras de la carne son las que yo puedo hacer con mis propios esfuerzos. Las obras del espíritu son aquellas que yo hago por el fruto de la transformación, que es el Espíritu Santo haciendo las cosas en mí. No soy yo. Yo no me esfuerzo por dar frutos, sino que doy frutos porque me he entregado a Cristo. Y ha llegado el momento de vivir una entrega a Cristo, que Cristo sea el centro de la iglesia, ya no más la doctrina. ¿Qué me importa si tú crees en el rapto? ¿Qué me importa si tú crees en el milenio? ¿Qué me importa si tú crees en lo que creas? Lo que me importa es si eres leal a Jesucristo. Y cuando seas leal a Jesucristo, el Espíritu te llevará a toda verdad. Y si crees eso, no te tienes que pelear con aquel que cree en el rapto o no cree en el rapto. ¿Qué me importa si tú te gusta hablar en lenguas? Habla en lenguas si quieres. Ah, no, pero esos no son de Dios porque hablan en lengua. ¿Quién te dijo que no son de Dios? Si los que son de Dios son los que están en Cristo, Jesús es la iglesia. ¿O me vas a decir que todo lo que hacemos nosotros está correcto? No todo lo que hacemos nosotros está correcto porque el Espíritu nos está guiando con una verdad progresiva y vamos descubriendo cada día algo nuevo. Y si los incorrectos son herejes, entonces todos somos herejes. De acuerdo a la Biblia, el hereje es aquel que no quiere seguir el ejemplo de Cristo. Es aquel que no quiere entrar en el camino de Jesús y meterse por Samaria. Es aquel que quiere rodear y poner barreras. Y decir nosotros los mejores. Porque aquellos hacen esto, nosotros vamos a hacer lo otro. Si los otros hablan mucho del Espíritu, como los otros hablan mucho del Espíritu, nosotros vamos a hablar de la obediencia. Si los otros usan batería, nosotros vamos a usar flauta. Si los otros no usan corbata, nosotros nos vamos a poner 3 corbatas. Y hacemos todas esas diferencias tontas, porque son tontísimas, que lo único que hacen es diluir el testimonio cristiano de quién es Jesús, que abrió caminos y tiró todas las barreras. La mujer le dijo a Jesús, sé que ha de venir el Mesías, el llamado del Cristo.
Y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Qué gran verdad. Vamos a llegar a la verdad cuando venga el Mesías. Y el Mesías nos lo revele. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Apocalipsis. Esta mujer tuvo un apocalipsis, revelación de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Revelación de Jesucristo. Porque necesitamos adorar en espíritu y en qué? En verdad. Hemos confundido la verdad y hemos definido la verdad como si fueran doctrinas. No, las doctrinas las usamos para separarnos. Y no digo que estén mal las doctrinas, pero las usamos para separarnos. Los credos las usamos para separarnos. Las declaraciones de doctrina las usamos para separarnos de aquellos que no creen como nosotros. Lo que tenemos es que todos unirnos en Cristo, en el Cristo verdadero. ¿Cuál es la verdad? Y si ustedes van al mismo Evangelio de Juan, dice en el Evangelio, lo voy a leer en Juan capítulo 1, versículo 16 en adelante, dice, de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué verdad? ¿Qué trajo Jesucristo? ¿28 doctrinas? ¿Qué es lo que trajo? Vino a mostrar quién es el Padre. Y vino a mostrar el amor del Padre. Vino a mostrar que el Padre está dispuesto a abrir un camino donde la iglesia no está dispuesta a transitar para ir y buscar a una mujer rompe matrimonios y darle el agua de la vida para que deje de pecar, pero en Cristo, para salvarla. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que vino a mostrar Jesucristo y es el Dios que nos molesta. Porque nos encanta un Dios de jerarquías, un Dios de los preferidos. Un Dios que no puede hacer un camino por Samaria. Un Dios que no puede manifestarse en la iglesia pentecostal. Un Dios que no puede manifestarse en aquel vecino que guarda el domingo. No entendimos nada, hermanos. No entendimos nada. Dice que llegaron sus discípulos y la mujer se fue. ¿Y saben qué hizo la mujer? Subió a la plataforma y comenzó a predicar, porque ahora tenía a Cristo. Pero cuando la mujer se iba, Jesús le dijo, asegúrate que ya dejaste a este hombre. A ver, muchachos, cuando venían los discípulos, háganle un survey para ver si ella dejó de fumar, dejó de hacer esto, dejó de hacer aquello, dejó de hacer lo otro. Es Cristo. Pero ¿cómo sabemos? Que lo sepa Cristo. Que lo sepa Cristo. ¿Y cómo va a crecer? Cuando esta muchacha siga viniendo a una iglesia salvadora que da amor y que predica a Cristo, esa mujer va a crecer. Pero cuando esta mujer vaya a una iglesia que se habla de la obediencia, que se hace diferencia entre los antiguos y los nuevos, que se hace diferencia entre los de internet y los que están acá, que se hace diferencia entre este y el otro, que se hace diferencia entre el apellido y el que no tiene el apellido, esa mujer va a ser destruida en esa iglesia, porque va a estar destruida como todos los que están en esa iglesia que parecen vivos pero están todos muertos. Entre tanto, los discípulos en el versículo 31 le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús dijo, y fíjense lo que dijo, mi comida es que haga la voluntad que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra se goza juntamente con el que siega. En esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué quiere decir con todos estos trabalenguas Jesús? Lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, le está diciendo, ustedes piensan que
todavía no es el tiempo de la siega porque los samaritanos tienen que aprender dónde está el verdadero monte, dónde se adora, cómo se adora, que acepten todos los otros libros de la Biblia porque ellos aceptaban solamente el Pentateuco, que acepten al profeta nuestro, que acepten esto, que acepten lo otro. Y quiero decirles que la siega, ustedes piensan que hay que saber todas esas cosas para que haya siega. Y Jesús dice, no, aquí vino la iglesia, yo soy esta mujer, se ha encontrado con el agua de la vida, la ha recibido de mí y yo me voy a hacer cargo de todo lo demás, pero ya es el tiempo de la siega. Y vuelvo a repetir, acá no vamos a bautizar por hacer números, entonces bautizar a aquel que está en adulterio, que se bautice. No, vamos a bautizar al que quiere entregarse a Cristo. A ese bautizamos. No bautizamos para hacer números, para presentar un reporte en un congreso. Bautizamos a aquel que quiere entrar al reino y ser parte de este movimiento. ¿Que es perfecto el que se bautiza? No, no lo es, como tú y yo tampoco lo somos. A pesar de que estamos hace 30 años o 40 o 50 años en la iglesia, todavía nos falta mucho que aprender a todos. La siega, es tiempo de la siega, dice. Y entonces en el versículo 39, esto para testimonio de los discípulos, dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ya no escondo más, dice la mujer. Yo me avergonzaba de mi pasado, he tratado de vivir para tapar mi pasado. Hoy me encontré con el agua de la vida. Y no tengo miedo de dar testimonio de que he sido, sí, me he equivocado. Pero hoy soy una nueva criatura en Cristo y para Él voy a vivir. Y yo no sé, los amigos de la samaritana no deben haber sido los mejores amigos. O sea, esa primera iglesia que se plantó en Samaria daba mucho que pensar a la víctima de la samaritana. Pero la víctima de la samaritana tuvo que aprender la misma lección que le costó aprender a Jonás, que le costó aprender al hermano mayor de la casa del hijo pródigo, que te cuesta aprender a ti y a mí, que tuvimos tantos privilegios y que no nos equivocamos tanto a nuestro criterio como se equivocó aquel que viene del mundo. Jesús viene a romper todas las barreras, viene a tirar todas las murallas. Y Jesús viene a plantar una iglesia salvadora, no una iglesia moral. Jesús viene a dar agua de vida, no viene a predicar la obediencia, a pesar de que todos los que reciben el agua de vida obedecen. Pero la cuestión no es ser obedientes a una ley, sino que la cuestión es ser leales a una persona. Tú puedes ser obediente y no ser fiel. Pero toda aquella persona que es fiel es obediente. Y por eso es Jesús. Y quiero terminar este sermón de hoy haciendo una apelación. Y yo no lo sé, pero hay un testimonio que alguien quiere contar aquí, que yo no lo conozco el testimonio. Pero me dijeron hay un testimonio y decidimos ponerlo, no sé de qué se trata. Pero es un amigo de Adniel que viene de Pensilvania y que tiene un testimonio para contarnos, Alex, con su esposa. Ellos se contactaron con Denar, entonces por eso también le pedí a Denar que los acompañe. Y Alex, ¿cuál es tu testimonio? Alex y su esposa Wandy. Wandy, perdón. Wandy, sí, yo estaba... Sí, gracias. No te preocupes, Alex. Ustedes me están empezando a conocer, mi memoria es un poco corta, pero Alex y Wandy. ¿Qué es lo que nos tienes para contar, Alex? No sé. Alex es muy amigo de Adniel, que toca con nosotros el keyboard. Ellos partieron cantando muy jóvenes, ¿no? Haciendo un grupo. También con Armando, también que canta con nosotros acá. Y Adniel me habló de ti hace un tiempo atrás. Me dijo, yo tengo un amigo allá, Alex, y hoy me dijo que estaba mirando el culto online, que estaba mirando nuestra iglesia online allá en Pensilvania o en Filadelfia. Pensilvania. Tú lo dijiste bien, yo lo dije mal. Y entonces, de ahí pasó un tiempo y me dijo Adniel, ellos vienen hoy
a la iglesia. ¿Te acuerdas del amigo que te hablé? Sí, me acuerdo. Ellos vinieron hoy a la iglesia. Y ellos tienen una historia muy, muy interesante con respecto a precisamente lo que tú estabas predicando ahora. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo la iglesia ama o cómo la iglesia puede criticar? ¿Cómo la iglesia puede juzgar? ¿O cómo la iglesia puede perdonar y amar como Jesús? Alex, tú partiste cantando muy joven, ¿no? Tenías un grupo musical. Sí. Tenía un grupo que se llamaba 424, que viene de Juan 4:24, que dice Dios es espíritu. For God is a spirit. Wow. Those who worship Him must worship in spirit and in truth. Wow. And I'm like, we didn't plan this. I don't know if you want to translate No, that. dice el texto este que estás leyendo de Juan 4:24 y él dice, y no planeamos esto, pero el grupo que él tenía, 4:24, estaba basado en este texto, Juan 4:24. So coming in to hear the message and to hear the passage where you were about worshiping in spirit and in truth, and then the testimony is like, this is only a God thing. Y entonces escuchando lo que tú estás predicando y pensar también en el testimonio que queremos dar, yo pensé, realmente esto ha sido de Dios para que estemos hoy So compartiendo con ustedes. our ministry, we started and we were considered to be rebels in the church. Y cuando comenzamos nuestro ministerio éramos considerados rebeldes en la iglesia. We had drums and they wanted to shun us away. Teníamos batería y querían echarnos y no nos querían recibir. We brought a visitor from another church to play drums, and the church decided on that day that they would tell him he could not play. So a visitor came from another church and he was told, you can't play in our church. Y entonces un día él invitó a un amigo que era visita de otra iglesia, otra denominación, y él vino a tocar batería ese día, lo ha invitado, y los miembros de la iglesia le dijeron, tú no puedes mover más a tocar con nosotros. So we were pushed and criticized so much that we ended up actually just ministering at hundreds of other denominations, but never at our home church. Y ahí comenzó un proceso donde se nos hizo a un lado y comenzamos nosotros a ministrar y cantar en muchas otras iglesias, de muchas otras denominaciones, excepto en nuestra iglesia local. And we would go and people would be baptized in other churches, and people would give their life to Christ in other churches. And they would say, wow, you know, where are you guys from? Where's your home? Y entonces comenzaron a cantar en otra iglesia y gente se entregaba al Señor, gente se bautizaba en otras denominaciones, y los mismos hermanos de estas iglesias les preguntaban a ellos, ¿y de dónde son ustedes? ¿Cuál es su iglesia local? ¿Dónde es que ustedes van? And that's when we sort of realized we didn't really have a home. Y ahí nos dimos cuenta que realmente no teníamos una iglesia donde que pudiéramos llamar es nuestro hogar. So I would turn it over to one. Y ahí ustedes entonces se conocieron, estuvieron cantando. ¿Y cuál fue? Tú también cantas, yo sé que cantas muy lindo. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué sucedió? ¿Ustedes ya tenían hijos? ¿Cómo fue que tuvieron que enfrentar esta situación juntos? Al final ya entonces nos fuimos de la iglesia. Entonces nos hicimos miembros de otra iglesia, de otra denominación. Entonces, porque de verdad que nosotros estábamos detrás de Dios. Nosotros queríamos relación con Jesús. Nosotros queríamos que la gente entendiera que nosotros conocíamos que Jesús nos iba a salvar por su gracia, no por lo que yo pueda o no pueda hacer. Entonces empezamos a ir a otra iglesia, pero durante la pandemia, entonces todo cambió, las iglesias en el internet. Mi madrastra empezó a mandarme mensajes de su iglesia y me dio con un día a escuchar el mensaje. Y de ese momento le digo que casi todo el año de la pandemia he estado haciendo. Yo soy miembro de esta iglesia. Amén. Y soy miembro de mi iglesia. Pero solo porque usted siempre ha presentado el amor de Jesús. Amen. Y es algo que yo pienso que nos hace falta a todos. Amén. Y si una iglesia no entiende que el mensaje verdadero es Jesús y solo Jesús, entonces no le está haciendo beneficio a la gente que está sufriendo, porque la humanidad sufre. Amén.
y necesitamos de Jesús. Amén. Y le doy gracias a Dios que mi madrastra todos los fines de semana, muy fielmente, ella nos mandaba el link y yo me sentaba a escuchar mi servicio en el sábado, entonces iba a la iglesia los domingos. Muy bien, los queremos recibir como parte de la familia. Sentimos que Dios los ha traído a este movimiento, que no es el movimiento de Forest City, es el movimiento de Cristo, el movimiento Amén. final. Amén. Sentimos que Dios también tiene, así con esas personas que los ayudaron a ustedes, que están en otras denominaciones, ustedes también tienen algo también para darles a ellos, como ellos les han dado a ustedes. Amén. Y vamos a estar todos unidos, Amén. todos unidos. Así vamos a estar en el cielo. Amén. Y esto no es ecumenismo, esto es movimiento final, no es ecumenismo. Porque el ecumenismo es decir, todos tenemos que seguir una iglesia, tenemos que seguir una personalidad. No, acá seguimos a Cristo y a su palabra. Y donde Cristo y su palabra están, hay unidad. Hay unidad que trasciende las barreras denominacionales, trasciende las fronteras, trasciende Así todo. es. Y por eso yo no tenía ni idea, o sea, sabía que tenían un testimonio, pero no sabía de qué se trataba ni nada. Y como vos decís, Alex, realmente es un testimonio que ilustra lo que hoy Jesús nos estaba diciendo a través de su palabra. Amén. Amén. Eso sí. Así, Dios los bendiga. No sé si tienen algo más para decir para la iglesia de Forest City. Que canten, dicen que canten. Que cante. Yo creo que conversando un poquito con ellos, y déjame preguntarles, cuando te mandaron la primera vez un link de una iglesia adventista, ¿tenías algún prejuicio de ver por qué era una iglesia adventista y algunas heridas que quedaron, que seguramente están ahí? Porque ustedes nunca más volvieron a una iglesia adventista, ¿o sí? ¿Volvieron o no? Desde que salieron de su iglesia, de your home church, la iglesia... Sí, Sí. siempre mantenimos relación con la mayoría de los hermanos de la iglesia. Son como nuestra familia. Lo que nos ayudó en la iglesia es que siempre han tenido una idea de comunidad. Nosotros estamos detrás de servirle a Jesús. Y si estamos detrás de servirle a Jesús, tenemos que saber que esas cosas fueron cosas que ellos hicieron de manera que pensaban que era lo mejor para la Sinceramente. iglesia. Fue Sí, algo eso es muy sincero, importante. no lo hicieron con mala intención. Entonces yo le doy gracias a Dios que me ha abierto los ojos y me enseñó que también hay que perdonar a la gente que lo hace con amor, pero no lo hace bien. Pero sí, al principio yo dije, le digo que por una semana ella mandaba el link y yo lo ignoraba y yo decía, oh, thank you, gracias por mandarlo, pero yo voy a seguir haciendo lo que yo tengo que hacer. Pero que un día decidí escucharlo porque mi papá siempre habla de usted y de sus mensajes y que está presentando a Jesús, y yo dije, pues déjame darle una oportunidad a eso, a ver lo que hay. Entonces desde el primer día que lo escuché, entonces lo llamé y le dije, papi, eso estaba fuerte. Entonces yo no, yo dije, yo nunca he escuchado, yo nunca he escuchado a un pastor adventista hablar de esa manera. ¿Cómo lo dejan hablar? Yo no entiendo. Y papi me dice, sí, muchacha, sí, él es increíble y el Señor lo está usando. Y le doy de verdad que la gloria es para Dios, y le doy gracias a Dios por sus mensajes y porque usted se permite usar de esa manera. Lo único que quiero decirle es que todos debemos estar orando por el pastor, porque es algo grande lo que está pasando aquí, y le doy gracias a Dios porque lo está usando. Le doy gracias a Dios. Uno se siente chico, pero sí, uno es un instrumento de Dios. Pero ahora quiero hacer una aclaración. Alguien que puede estar escuchando puede estar diciendo, es que el pastor Joel está predicando un nuevo adventismo. Y ahora sí, permítanme que voy a ser claro. Yo no estoy predicando ningún nuevo adventismo. Yo estoy predicando el adventismo de 1888. El gran problema es que en 1945, 30, y algún día si quieren puedo darles una charla de historia denominacional, hubo influencias que nos hicieron construir un camino que nos llevaron no por Samaria, sino por un camino que creó el hombre, pero no creó Dios. Y por eso no estoy pidiendo que las personas que están escuchando digan,
la iglesia adventista. Yo soy pastor adventista del séptimo día, pero creo en el movimiento adventista, ese movimiento que nucleó a personas de todas las denominaciones y que no preguntaba qué crees, qué no crees, sino que simplemente decía, ¿quieres preparar camino para la venida de Cristo? Entonces ven, únete a nosotros, vamos a ir aprendiendo en la palabra de Dios. No vamos a tener dogmas, no vamos a tener credos, no vamos a tener declaraciones doctrinas. Vamos a estudiar la palabra y en la medida que vayamos estudiando la palabra, vamos a ir avanzando en eso. Ese es el adventismo del cual predico. No es ningún adventismo nuevo, es el adventismo de este movimiento que nació. Y es un adventismo que me puede unir a un pentecostal, a un católico que quiere seguir a Cristo y que quiere seguir la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios lo bendiga. Así que Elena. bueno, vamos a cantar. Bueno, vamos